Derecho y legitimidad. El poder soberano requiere necesariamente de una justificación. ¿Por qué? Porque dicho poder no podrá imponer sus decisiones si no goza de una base mínima de aceptación, de voluntad, del querer ser obedecido en virtud de considerársele justificado. La legitimidad, sostiene Levy, es aquel atributo del Estado consistente en la existencia de una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo poder trata de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión. En efecto, la legitimidad como justificación del poder político hace del derecho, por extensión, un lenguaje legitimado, cuyas normas prescriben conductas o comportamientos sociales dotados de validez, formal y material. Comportamientos que, de no ser asumidos u omitidos, pueden justificadamente imponerse coactivamente, haciendo uso de la fuerza que el poder soberano les otorga. Es evidente que solo un Estado dotado de legitimidad puede hacer uso de la fuerza para imponer sus decisiones, traducidas en derecho, sin ser cuestionado. En suma, puede señalarse que el poder soberano del Estado hace posible que las normas jurídicas puedan contar con la fuerza necesaria para, en su caso, garantizar su cumplimiento. La soberanía es así la fuerza de imposición con que cuenta dicho Estado. El derecho, a su vez, el medio, instrumento que utiliza legítimamente dicha fuerza. B. La legitimidad otorga las razones que justifican al poder y a sus normas jurídicas. Por lo tanto, la legitimidad afecta al poder político y al derecho, pues se convierte en justificación de ambos. C. La legitimidad transforma la relación derecho-fuerza en derecho-poder, o sea, el derecho como norma de conducta que se considera justificada por los gobernados y que en caso de incumplimiento puede hacerse efectiva por medio de la coacción, sin que ello afecte la estabilidad política del Estado. D. Es obvio, entonces, que la obligatoriedad del Estado no puede apoyarse en la coacción, en la fuerza de imposición que la soberanía hace posible. Es necesario que las normas jurídicas estén dotadas, tanto de validez formal, que éstas hayan sido producidas por órganos y sujetos facultados o capaces, y de acuerdo con los métodos previstos por el derecho, como de validez material, es decir, un sustento o motivación en criterios de corrección o de justicia que las haga obligatorias. Esto permite distinguir también a las normas jurídicas de otras normas con las que se convive en sociedad y de otras relaciones de fuerza como, por ejemplo, la exigencia de un delincuente o un grupo de mafiosos que pueden imponer a alguna persona sus deseos, y en casos ocasionales la adopción de ciertos comportamientos a través de la fuerza. La fuerza aplicada por los delincuentes no es ni soberana ni legítima, es fuerza pura que, en consecuencia, y valga la redundancia, fuerza no obliga, que implica a tener que y no un deber que. Es mandato eficaz aunque carente de validez. E. De tal guisa, la coacción que acompaña a las normas jurídicas dota al derecho de eficacia, mientras que la validez, formal y material por supuesto, dota al derecho de obligatoriedad. La validez del derecho, es decir, su obligatoriedad, radica en la consideración de que su presencia y su observancia garantizan algo bueno y valioso, es decir, justo. En una primera aproximación, tal valor está dado porque el derecho facilita la convivencia social, asegurando, gracias al orden que su normatividad coactiva procura, la realización de intereses primigenios, principios o valores que, como contenido de la justicia, constituyen el fundamento y el objeto de la vida en sociedad. Nos hallamos en presencia del valor de lo jurídico, del valor del derecho y, por ende, ante la razón de ser del derecho, la justicia. Los valores del derecho y la justicia. Queda claro que la función original del derecho en cualquier grupo humano consiste en facilitar una convivencia que garantice la satisfacción de ciertas necesidades, lo cual solo es posible en medio de una relación social ordenada y pacífica, regulada y asegurada por ciertas reglas que la harán realidad. Estas reglas especiales de conducta social, diferentes de la moral o de los convencionalismos sociales, se estructuran con base en un sistema de normas coactivas que conforman el derecho. El interés que mueve las acciones humanas surge de la conveniencia por satisfacer una necesidad o un deseo. El interés es objetivación de la ventaja o provecho que la satisfacción de esa necesidad o deseo nos aportan. Sin embargo, es preciso subrayar que aquí se utiliza el concepto de interés no en el sentido que le otorga el subjetivismo valorativo, como reacción directa y sin intermediaciones,
que se reduce a un me agrada o no me agrada, sino a la opinión que un sujeto se forma de la conveniencia de algo, opinión con carácter intelectivo que considera razones o motivos. En cambio, el concepto valor corresponde al mundo de la ética y, concretamente, al de la axiología. Cuando se habla de un valor se alude a un bien moral, es decir, a ideas o criterios, ideales que nos permitan discriminar en la realidad entre lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto, la fealdad de la belleza, lo útil de lo nocivo, lo agradable de lo desagradable. Los valores están relacionados con los distintos ámbitos de la vida humana. En tal medida podemos hablar de valores económicos, religiosos, estéticos y por supuesto jurídicos. ¿En qué se distingue entonces un interés de un valor? En principio, o fina frondizi, quien hace equivaler el valor a interés tendrá que abandonar esa interpretación si se muestra que hay interés que no otorgan valor a un objeto, o por el contrario, que hay objetos valiosos que no suscitan intereses. El interés contribuye a dar origen al valor, pero este no se agota en el interés. Asimismo, el valor precede moralmente al interés, toda vez que mientras el hecho de satisfacer un interés nos aporta siempre un provecho, cumplir un valor puede aportarnos inclusive un perjuicio de distinta índole, como el económico o el social. Hay ejemplos muy ilustrativos de lo anterior. El ayuno para algunas religiones es un valor que se sobrepone a la necesidad de alimentarse, del interés de hacerlo. Quien ayuna puede provocar perjuicios a mi salud. De hecho, un ayuno prolongado puede ocasionar la muerte. Sin embargo, por encima y aún en contra del interés primigenio de sobrevivir o alimentarse, se imponen valores como la purificación del alma que pretende alcanzarse a través del ayuno. Por otra parte, los valores pueden o no realizarse. El hecho de su realización no afecta su fuerza moral. Finalmente, respecto de la distinción de interés y valor, cabe apuntar que a este último se le asignan ciertas características que lo singularizan e identifican, algunas de las cuales, como podrá deducirse, no es posible que se asignen al concepto de interés. Por esto, al concepto valor corresponden las notas de dependencia. No existen por sí mismos, requieren de un depositario, que es el bien. Los valores son cualidades de los bienes. La belleza es el valor. Una pieza de música, una pintura son el bien respecto al cual se predica aquella. Polaridad. Encierra dos opuestos, bien-mal, belleza-fealdad, etc. Jerarquía. Posee una gradación. Hay valores superiores e inferiores. Por ello, precisamente, un valor no es simplemente una preferencia, sino una preferencia que se cree o se considera justificada, ya sea moralmente como fruto de un razonamiento o como consecuencia de un juicio estético, aunque por lo general se compone de dos o tres criterios o la combinación de todos ellos. Orden jurídico. El derecho, como conjunto de normas jurídicas, instaura o procura un orden determinado. Con ello quiere decirse que la presencia de lo jurídico implica la sistematización de conductas sociales. ¿Cuáles de estas deben adoptarse, cuáles omitirse? El orden jurídico es el primero de los valores, de los bienes que la presencia del derecho asegura en sociedad. De ahí que al derecho también se le identifique con la idea del ordenamiento jurídico. Bobbio califica a esta labor ordenadora como la función estabilizadora del derecho, respecto de la cual expresa, dentro de la mutación histórica, el derecho representa aquello que detiene el movimiento, que lo canaliza y solidifica. En la variación de las acciones humanas representa la determinación de un orden. El orden jurídico implica la existencia de un conjunto sistematizado y jerárquico de normas, es decir, de prescripciones obligatorias y coercibles que deben ser observadas por los miembros de la sociedad. Dicho orden delimita instancias y competencias, es decir, el ámbito concreto de lo que la autoridad debe hacer o debe abstenerse de hacer y con qué límites. Obviamente adscribe los caracteres y condiciones para ser autoridad, para producir y decir el derecho. Todo ello a través de un sistema normativo, o sea, un conjunto de normas coherentemente articuladas, jerarquizadas, entrelazadas e interactuantes, aquello que Hart denominaría derecho como unión de normas primarias y normas secundarias.